¡Wow! Sean bienvenidos, gente hermosa, esta tarde. Con los greñudos hablaremos de un gran y muy importante tema para todos nosotros, la música, pero sin embargo será hablando de la antigua Roma y de la antigua Grecia. Esta tarde trajimos a dos expertos que nos hablarán en los greñudos sobre la música en la antigua Roma y en la antigua Grecia. A ver, antes de empezar me gustaría tener un poquito más claro para definir, tanto para audiencia como para mí, ¿qué es la antigua Grecia y qué es la antigua Roma? ¿Por qué las preguntas relacionadas principalmente desde dónde vienen, güey? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia de la antigua Grecia y de la antigua Roma? Mira, cabe recalcar que en el territorio griego surgieron primero las primeras civilizaciones de Europa, por lo que se considera el lugar de nacimiento de las civilizaciones occidentales. Estamos hablando de alrededor del 2700 y 1500 a.C. Entonces, básicamente, su territorio, estaríamos hablando de lo que conocemos ahorita como Italia, pero estaríamos hablando de la botita, de lo de hasta abajo, del taconcito, como que ahí Grecia no se compone de un lugar, sino que de varias islas. Ah, ok. Y gracias a eso, pues también los griegos como que tenían cierto conflictillo entre ellos, podríamos decirlo de alguna manera. Y a esto pues decían, somos de Grecia, pero no somos griegos. Nosotros somos una raza distinta a ellos. Entonces estaban divididos como en que eran ciudades, tribus... Polis, exactamente. Ciudades que abarcaban cada ciudad, cada isla, en los que los gobernaban diferentes monarquía, un grupo de personas ricas, burgueses pues, o eran demócratas, elegían a sus líderes por medio de la votación. Muy bien, también cabe recalcar que la antigua Grecia, además de estar divididas en distintas polis, también se caracterizaban porque en cada poli tenía como que ya relacionado a la música, como, digámosle, como los tipos de estados. Ahorita no me acuerdo bien, pero estaba como que el dórico, eólico. Sí. Y dependiendo de, por decir, de cada ciudad, tenía un sonido. Por ejemplo, el eólico tenía un sonido muy triste. Roma. Bueno, de Roma no tenemos en gran medida mucho, porque todo lo que sabemos de Roma es que es una amalgama grande de culturas que fueron absorbiendo a lo largo del tiempo. Es hay que recordar que Roma casi como que solo se enfocó en conquistar. Eran guerreros y conquistaban. Son un imperio romano. Exactamente. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Pues no tenían cultura, conquistaron a los griegos y pues se llevaron todo lo que ellos tenían, usaron toda su cultura. Eran como nuestros vecinos del norte, ¿no? Bueno, entonces eran una amalgama de culturas, ok. Pero entonces, ¿por qué es la relación tanto con la griega? ¿Eran amalgamizaron parte de la cultura griega o...? Podríamos decir que incluso hasta los conquistaron a los propios. Ah, ok. Pero esa era la principal, la griega. Ajá. Sí tenían varias, pero ponle que no había nadie que se comparara a los griegos. Entonces, aunque había otras, se las terminaron juntando a esas. Los griegos eran principal inspiración. Inspiración, para decirlo. Porque son plagio, ¿no? Pues sí, es lo que podría decir. Porque me dicen fue un copy y pega, pero ponle cresta. Interesante. Bueno, muchachos, ahora sí, hablemos de música. ¿Qué hay que decir sobre la música en la antigua Grecia y en la antigua Roma? Pues podemos partir del tema de que todos los conocimientos que absorbieron de Grecia no fueron los que implementaron los romanos, ya que ellos no implementaron nada. Los que implementaron fueron los griegos, con la tensión de la cuerda, que es de Pitágoras. Sí. Así que si nos tenemos en cuenta de que las matemáticas también son como una parte fundamental de la música desde esos entonces hasta acá. ¿Es Pitágoras quien establece la matemática de la música? Sí. ¿Qué más hace Pitágoras? Que me suena mucho ese nombre, pero yo lo conozco por algún triangulito. Sí, Pitágoras fue como que él abogó mucho como que la música es algo perfecto. O sea, no es algo humano, es algo de la naturaleza completamente. Entonces decía que si es perfecta también, igual que la matemática, se debe dividir perfectamente. De hecho, él fue el que hizo la escala. ¿Como la musical que usamos hoy en día de Pitágoras? Sí, se puede decir, porque él hizo un experimento así le hizo un monocordio, que literalmente es una cuerda, y la iba dividiendo en partes exactamente iguales. Y se dio cuenta que cuando se dividía iguales era lo que él llamaba como que era perfecto. De hecho, también hay un experimento, digamos, que nos ayuda a comprender ahora lo que es afinación en tipos de cuerda. Por decir que Pitágoras empezó a tomar lo que era un pedazo de cuerda, y si lo hacía sonar, sonaba muy grave. Entonces lo cortaba a la mitad, sonaba más agudo, y así lo hacía. Entonces así fue como, digamos que
como lo que conocemos como el arpa hoy en día, que mientras más cortita la cuerda, más agudo suena. Es lo mismo que hizo Pitágoras. Que era lo que comentaba el amigo Marco del monocordio. Así es. Qué interesante está esto, la Yo verdad. tenía en cuenta de que había un grupo de que eran los pitagóricos, que donde se compartía, por decirlo así, música, pero de ahí más yo casi no comprendo el tema, no sé, ¿no ustedes? Para ellos el número lo era todo. Aunque también tenían una forma diferente de ver el número, pero bueno, eso ya es otro tema que no vamos a tocar ahorita. Ellos realizaban este acto de música con medidas, como lo mencionó Marco y Dulio, con el monocordio y sus fracciones de la cuerda. A esas fracciones les llamaba un medio, 3/4. ¿En qué? Pues en relación a la cuerda, obviamente. El medio era la octava de la misma cuerda. El 3/4 venía siendo... No, perdón, el 2/3 venía siendo la quinta de ese mismo tono. Pitágoras vio que poco a poco, saliendo de esas mismas... Pues sí, por así decirlo, de esas mismas fracciones, de ahí salieron los demás modos griegos que conocemos ¿Qué hoy es en un día. modo griego? Los modos griegos son diferentes, son lo que nosotros veríamos como las escalas musicales, solamente que una asignada a cada uno. Por ejemplo, como dijimos antes, el dórico era lo que hoy conocemos como la escala mayor, si no mal entiendo. La mayor natural. La mayor de toda la vida. La normalita. No más que empieza por una nota en específico, que si no mal recuerdo es do. O sea, eso es el chiste de las escalas. Cada una empieza por una nota diferente y tiene una estructura de tono, semitono diferente. Ok. ¿Cuántos modos eran? ¿No saben más o menos? Son 7. Y prácticamente, pues siguen, todas son relevantes. ¿Todavía se Siguen- utilizan en la música actual? Todavía se usan. Porque es lo que tenían, cada uno tenía un sentimiento distinto. Ah, claro. Ah, claro, que lo mencionaban hace rato, pues ya retomando ese tema. ¿Cómo está eso? ¿Cómo funciona eso? Así es que depende de... Como que todos tienen como una estructura distinta, por así decirla. Entonces, ellos como que se dan cuenta que dependiendo de cómo suele tener como... evocar algo distinto. Entonces ellos decían, Claro. pues si yo lo que quiero es hacer algo que haga llorar a la gente, voy a usar este modo. Ah, ok, entiendo. Eso está bastante bien. Ahora, en cuanto a la vida diaria, ¿cómo era para la raza que banqueteaba con vino en Roma y en Grecia? ¿Cómo era la música para ellos? ¿Era ritual? ¿Era algo cotidiano? ¿Cómo se utilizaba la música en la antigua Grecia, muchachos? En este caso se utilizaba de diferentes maneras porque pues también había como sus categorías, ¿no? Claro. En Sus géneros. por decirlo de alguna manera. Teníamos unos ejemplos que eran los religiosos, que había ciertas melodías, por así decirlo, interpretados no solo con instrumentos, sino también con voces, incluso hasta con un poco de teatro, haciendo reversiones a los mismos dioses, ya sea romanos o griegos, que finalmente eran lo mismo. Ah, claro. Entiendo. Pero sí, ese era uno. Otro era para simples interpretaciones, o incluso también era a la hora de enseñar música, porque cabe en aclarar que también ¿La música se enseñaba? ¿Era común que la gente supiera música? Todos sabían música. todos sabían. Yo diría más bien que fue algo privilegiado para los ricos. Pues es que igual en Roma sí, pero en Grecia sí se enseñaba como en la escuela básica. ¿Sí? Ah. En Grecia sí era parte Bueno, de al la menos escuela lo básico. Bueno, que igual recordamos que en Grecia había esclavos y ellos no Sí, eran no. humanos, precisamente, que digamos, de que ese carnal es igual que yo, no, hay unos más iguales que otros. Entonces era común que en la antigua Grecia se enseñara la música, ¿por qué en la antigua Roma no? ¿Cuál fue la diferencia? Ese ahí en Roma no era tan importante el arte, por así decirla. O sea, por así decirlo, como ya habíamos dicho antes, lo que habían tomado todos ellos no le veían tanta importancia a la música como los griegos. ¿De verdad era tan importante para los griegos? Efectivamente, porque también, o sea, como se decía, ya tenían diferentes funciones, pero al mismo tiempo no solo se enseñaba la música, también se enseñaba lo que era la poesía, la escritura, el teatro. Claro. Incluso hasta pues de algún lado tuvieron que venir los Juegos Olímpicos, ¿no? Claro. Es que lo veían Era como de algo, asesinato. un regalo de los dioses, por eso mismo, exacto. claro. ¿Tiene origen religioso la música para los griegos? ¿Sí? Podríamos decir que sí. El dios Apolo, el dios de la música, de hecho. Él es, según la leyenda, él fue quien le regaló la música y las bellas artes a los griegos, a los humanos. Incluso había musas. Ajá. Ah, claro, había escuchado de las musas. Supongo que había una específica relacionada a la música, o eran varias. Eran como digámosle que el séquito de Apolo, precisamente. Estas, por decir, si un griego cualquiera, digámosle,
recibía algún tipo de inspiración, decía, se lo debo a tal musa. Claro, ok. claro. Ya Ya saben, hablas con la inspiración. efectivamente. Wow, qué Básicamente ellas daban las ideas. Entonces, Qué buenas ideas le dieron a Hitler, No, eso fue mucho más adelante. Qué grandes eran las musas. Mucho más adelante. No, eso no era. Disculpen el chiste un poco demasiado fuera. Regresemos. Regresando igual un poquito más. Yo les voy a platicar también, además de eso, de cómo era el religioso. Incluso había dioses que fueron los que inventaron ciertos instrumentos. Ok. O sea, por ejemplo, uno fue la lira. La lira, según la leyenda, fue inventada por el dios Hermes, es el dios mensajero. Lo inventó cuando era un niño, así por accidente. Es la historia. Las leyendas de los griegos eran muy raras. Buscando en Google ayuda por accidente inventé la lira. Típico, claro, me pasó cuando tenía 3 años. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más hay sobre la música en la vida cotidiana? Igual en Roma también estaba el uso militar. Una de las cosas que había es que como que los guerreros tenían como un idioma, así aparte, por así decirlo, con que no recuerdo qué instrumentos eran unos de... Tengo entendido que era lo que adaptaron como lo que conocemos del oboe, ¿no? ¿Cómo es? La flauta de pan. La que adaptaron. Claro. Sí. No recuerdo el nombre, evidentemente, pero todos ubicamos la flauta de pan. Ajá. Sí. La de dos boquillos. Agrégale ahí el nombre, por favor. Excelente. El punto es que los usaban como para decir como ciertos sonidos, o sea, decían como que el ritmo fue así y eso era como una forma de decir, vamos a hacer esta estrategia, vamos a para acá, hagan esto otro. Y era pues también parte por lo que los romanos eran tan buenos. Para un sonidito, ¿no? Vamos a darle vuelta. Muchachos, ¿qué más habría que llegar en esa tarde? El tamaño de los instrumentos. Claro, porque el tamaño sí importa, gente. ¿Cómo? ¿Cómo que decir sobre el tamaño de los instrumentos? Sí, sé que antes eran más pequeños, pero se van adaptando, les hacen más grandes. Hablando de la lira, Voy un poquito a la lira. Aquí no se la lira. Lo agrandaron y le agregaron más cuerdas, ¿no? Para romanos? sí, los romanos. Ok. La lira. ¿Vale? Fueron los romanos que lo robaron los griegos. Sí, por eso. Igual como- Es lo que dices tú. Agrandaron el instrumento y aparte le agregaron más cuerdas. Realmente pasa con todos los instrumentos en general. Solamente que es que lo que buscaban los romanos es más que nada expandir el registro del instrumento. Y de aquí también salieron más instrumentos aparte. Está, por ejemplo, la buchina. Fíjense, una corneta muy delgada, muy extensa, doblada como círculo. Lo siento, público. Disculpen, se puso indecente. Estaba volteada como digamos en media luna, de forma en que cubría todo el cuerpo de la persona y estaba sostenida por un tubo, una vara, por eso una vara de madera con la que podían sostener y tocar el instrumento. Esta también tenía un contexto bastante militar y creo que tengo entendido también de aquí salió después la gaita. La gaita. ¿El origen de la gaita se encuentra en Roma? Tengo entendido que sí. Que decían que no tenían aportes. Qué gran aporte, disculpen mucho. Sí tuvieron, pero pues al final también eso pues viene de Grecia. Escuchen It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll. Qué gran rola con gran solo de gaita. Increíble, gracias romanos. Los amo. Pero bueno, entonces, la gaita. ¿Qué otros instrumentos actuales vienen de los antiguos romanos? O de los antiguos griegos, no sé. ¿Qué es el hidráulico? Es un órgano hidráulico, precursor del órgano moderno, muy popular en teatros y espectáculos. ¿Dónde se usaba? Dice que en teatros, pero ¿cómo eran los teatros entonces? Es como un escenario redondo, unas escaleras tal cual. Y tengo entendido que también tiene un marco con el que también cierra un telón y abre. Ok, sus telones, entonces los telones. Y los romanos, por lo que dice, me recuerda mucho entonces al Coliseo romano. Un poco, pues en la estructura, por lo menos. El centro redondo, las escalones. Claro que pues no creo que poner ahí Para lo mismo, el ¿no? telón es un poco difícil, ¿no? No, pero sí, eso no es tan parecido, porque el Coliseo romano era más como otro tipo de espectáculos muy distintos. O sea que ahí era Sí, a ver, yo creo que los griegos hacían poema y por lo que creo los romanos eran de ¡qué divertido, ¿no? Entonces, los griegos eran obras de teatro usualmente que iban para contar historias, sus leyendas sobre los dioses. E incluso se sabe que las máscaras que se conocen como el símbolo del teatro se originaron en Grecia. Esas porque ellos no, al momento de actuar, usaban como unas máscaras así, no se les veía la cara. Ellos tampoco, las mujeres no podían actuar. Y si había un papel de una mujer, usaban una máscara de una mujer. Yo tenía entendido, una parte de la que escuchaba del Coliseo fue de que
bueno, en sí de la batalla en sí, que cuando uno no acuchillaba a alguien que ya estuviera muerto, lo tachaban de traidor ahí. ¿Qué rollo con esa persona? Bueno, Era muy orgulloso. sí. Les tachaban de traidores y no. Estaba uno muerto ahí y pues, todos lo acuchillaban, ¿no? Y decían, ¿te toca? Y decías, no, me da no, pues, ni pedo. ¡Wow! ¡Qué divertida era la Ribarro! así es. Claro que La sí. divertida que aventaban a sus clavos a los leones. Oh, es cierto, sí. ¿Y eso qué tenía que ver con la música, muchachos? Entretenimiento. Entretenimiento. Claro que sí, supongo que sonaba un gran solo de gaita de fondo. Bajo todo el caos y toda la destrucción que había música de fondo. El hidráulico ahí. Qué divertido. Sí, sí, Wow, así es. Mágico. No solamente existe el hidráulico, también tenemos el Lirus, por ejemplo, que es... Imagínense una pipa. ¿Han visto las pipas viejas? Claro, yo las utilizo todos los días. Recuerden acortar, ajá. Pues imagínense una pipa viejita, estas de madera que usaban antes, pero ahora esta es de bronce, más extendida, más grande, pues como a los romanos les gusta lo grande, ¿no? Entonces era como una especie de trompeta. Se podría decir, estaba hecha de los metales bronce. Ah, ya era de plata. metal. Sí, es que muchos de los instrumentos que usaban ya estaban hechos, ya tenían la tecnología para hacerlos de metal. Claro, porque ellos Bronce. tenían un órgano de agua. Y yo creo que ya podemos suponer que tenían bastante tecnología. Claro. Tenemos la tibae, que es, perdón, la que había olvidado antes, la flauta de pan que adaptaron a esta. Ah, tibae, es el verdadero. Tibae es el nombre correcto. Era un instrumento similar a los griegos. Estaba formado por una boquilla, un dispositivo equipado con una lengüeta. Pero esto lo curioso de ese instrumento es que era como dos flautas. Podían intercalar entre melodía, como quien dice, o con una tocar una armonía y con la otra tocar la melodía. No importaba mucho eso en realidad. Hay que cerrar ya. Bueno, si ya hay algo más que aportar. Muchachos, creo que esta noche se terminó, no pasa nada. Señoras y señores, eso fue todo. Para concluir, me gustaría sacar de toda esta información que fuimos compartiendo una pequeña conclusión, muchachos. Es indudable el gran aporte que tuvieron los griegos en nuestra vida, desde la lira hasta la gaita, los grandes solos que le debemos, claro que no, a nuestros hermanos los griegos y a los grandes romanos que les gustaba, vaya, lo grande. Les debemos grandes cosas a aquellas culturas. Son importantes hasta la fecha y lo seguirán siendo para el futuro. Muchas gracias a todos por vernos esta noche. Muchas gracias a los expertos por acompañarnos, claro que no. A ti por invitarnos. Recuerden investigar todo lo que no sepan y recuerden que el tamaño sí importa. ¡A la vez! También. Así mi celular estaba.